El sol del mediodía caía sin piedad sobre la plaza central de Dustwood, convirtiendo la tierra en remolinos de polvo que se aferraban a las camisas empapadas de sudor y a las gargantas resecas. Thomas Walker estaba de pie sobre la plataforma de madera, su sombrero de subastador proyectaba una estrecha sombra sobre su rostro pálido mientras señalaba el siguiente artículo. Una mujer con un saco de arpillera cubriéndole la cabeza y las manos atadas con una cuerda gruesa. Sus hombros cayeron hacia adelante, no en desafío, sino en resignación, el tipo de resignación que llega después de que la esperanza ha sido extraída sistemáticamente. A continuación, la mano de obra nativa confiscada. Mujer comanche. Sin papeles, sin inglés, gritó Walker, y su voz se oyó entre la multitud de rancheros y vagabundos que habían llegado más en busca de entretenimiento que de adquisiciones. Al borde de la reunión, Michael Reed permanecía en silencio, con su hija de 7 años, Emma, agarrando su curtida mano y con los ojos muy abiertos por la confusión. Michael no había planeado asistir a la subasta. Estaban en la ciudad solo para comprar suministros, clavos para el techo del granero que goteaba, semillas para la siembra de finales de verano y medicamentos para la tos recurrente de Emma. Pero la multitud los había atraído, y ahora padre e hija observaban cómo los hombres escupían jugo de tabaco y hacían bromas groseras sobre la mujer atada cuyo rostro permanecía oculto a la vista. La oferta inicial fue de $3, anunció Walker, pero la multitud simplemente se movió, desinteresada. $2, intentó de nuevo, su voz vaciló ligeramente. Diablos, $1 entonces, más barato que un martillo decente. Se escucharon algunas risas entre el público, pero nadie levantó la mano. Emma tiró de la manga de Michael. Su pequeña voz apenas era audible por encima de los murmullos de la multitud. Papá, ¿por qué está ella en una bolsa? Ella debe estar asustada. Michael miró a su hija, mientras los ojos de su madre lo miraban fijamente. Sara había estado ausente 3 años ya, pero en momentos como estos, su ausencia se sentía fresca como una herida abierta. Mientras Walker se preparaba para declarar a la mujer no vendida, tal vez destinada al campo de trabajo del condado, Michael sintió que su mano se elevaba lentamente en el aire, sorprendiéndose tanto a sí mismo como al subastador. Se vende por $1 para leer, anunció Walker con evidente alivio, pasando ya a un arado roto como el siguiente tema. Michael permaneció inmóvil, preguntándose qué locura lo habría poseído, qué habría pensado Sara de su acción impulsiva. La mano de Emma se apretó alrededor de la suya, y en su tacto, sintió algo que podría haber sido aprobación. Las ruedas del carro crujieron bajo el peso de sus escasas compras mientras viajaban las 8 millas de regreso a la granja de los Reed, la mujer sentada rígidamente en la parte de atrás, todavía con el saco de arpillera puesto. Michael le había quitado las ataduras, pero dejó la cubierta en su lugar. Una elección hecha desde la incertidumbre más que por la crueldad. Su pequeña granja apareció en el horizonte. 20 acres de cultivos en dificultades, una modesta casa de 2 habitaciones con pintura blanca descascarada, un granero hundido que se inclinaba ligeramente hacia el este después de las fuertes nevadas del invierno pasado. No era mucho, pero era suyo, o lo que quedaba del sueño que él y Sara habían construido juntos antes de que la fiebre se apoderara de ella. Cuando los caballos redujeron la velocidad hasta detenerse en el patio, las gallinas se dispersaron en el pánico habitual hizo que Chester, el viejo perro de casa, se levantara rígido de su sitio en el porche, curioso por su nuevo compañero. La tarde se alargó mientras Michael se ocupaba en descargar provisiones, lanzando miradas furtivas de vez en cuando a la mujer que seguía inmóvil en la carreta. Finalmente, se acercó a ella, carraspeando. «Puedes quitarte eso ya», dijo, señalando el saco, aunque sabía que probablemente no podía verlo. Al ver que ella no hacía ademán de quitárselo, él mismo lo levantó con cuidado, revelando un rostro marcado por el agotamiento y el cansancio. Sin embargo, sus ojos oscuros reflejaban algo que lo sorprendió, no miedo ni odio, sino un profundo cansancio, como si hubiera viajado mucho más allá de la corta distancia que lo separaba del pueblo.
Su cabello negro caía en ondas enmarañadas alrededor de sus pómulos angulosos y una fina cicatriz se extendía desde la sien derecha hasta la mandíbula. Era más joven de lo que esperaba, quizá de unos 30 años, aunque las dificultades habían dejado su huella en las arrugas alrededor de sus ojos y boca. La pequeña granja de juncos había estado llena de posibilidades. Michael la había comprado. Hace 9 años, recién casados con Sarah, ambos llenos de sueños sobre la vida que construirían. Durante 6 años, trabajaron la tierra juntos, convirtiendo las hectáreas abandonadas en algo que prometía estabilidad. Primero llegó la sequía, luego la enfermedad que azotó el condado, llevándose a Sarah en menos de una semana. 3 años después, Michael todavía se encontraba volviéndose para contarle algo, extendiéndose sobre la cama por la noche, poniendo 3 platos en la mesa antes de recordar. La granja había sufrido junto con su dueña. Las cercas se desplomaban, los campos producían menos cada temporada, la casa se deterioraba mientras Michael luchaba por ser padre y madre para Emma, a la vez que los mantenía alimentados y cobijados. Los vecinos se ofrecieron a ayudar al principio, trayendo comida y dando el pésame, pero a medida que los meses se convertían en años, dejaron de venir tanto. La gente tenía sus propios problemas, sus propias dificultades que soportar en esta tierra implacable. Emma también había cambiado. Una niña parlanchina y risueña que seguía a su madre a todas partes, se había vuelto silenciosa después de la muerte de Sarah, hablando solo cuando era necesario, como si guardar sus palabras pudiera de alguna manera salvar lo que quedaba de su familia. Se aferraba a Michael con una dependencia feroz que a veces lo asustaba. ¿Qué sería de ella si algo le sucedía también a él? Por la noche, a menudo la encontraba durmiendo con el chal de Sarah apretado entre sus pequeñas manos, con el rostro preocupado incluso en sueños. La escuela era una lucha. La maestra había enviado notas a casa sobre la reticencia de Emma a participar, su tendencia a encerrarse en sí misma cuando le hacían preguntas. Michael hacía lo que podía, leyéndole por la noche, animándola a ayudar con las tareas propias de una niña de su edad, asegurándole que no se iría a ninguna parte, pero sabía que no era suficiente. Un niño necesitaba más de lo que un padre afligido podía proporcionar. Ahora, al anochecer sobre la granja, Michael condujo a la silenciosa mujer al almacén junto a la cocina. Había despejado un espacio a toda prisa, extendiendo mantas limpias sobre la paja, colocando una palangana con agua y una pizca de jabón. «Puedes dormir aquí», dijo, señalando la cama improvisada. «Es pequeña, pero está seca». «Cuando ella no responde», añadió con torpeza. «Soy Michael. Michael Reed. Esta es mi casa». Señaló hacia la parte principal de la casa. «Mi hija Emma, de 7 años. Nada todavía». Con un suspiro, colocó una taza de agua y un plato con pan y carne seca en una caja junto a las mantas. «Debes tener hambre. Esto está bien, es lo que tenemos». Retrocedió hacia la puerta, sin saber qué más decirle a esa presencia silenciosa que, de alguna manera, se había convertido en su responsabilidad. «Si necesitas algo, lo haré». Se quedó en silencio, dándose cuenta de lo absurdo de la oferta cuando ella no podía o no quería hablar para preguntar. Cerró la puerta suavemente, dejándola con la privacidad que pudiera encontrar en ese extraño y nuevo cautiverio. La luz de la mañana se filtraba por la pequeña ventana del almacén donde la mujer yacía despierta en una cama improvisada de mantas y paja. No había dormido. En cambio, había pasado la noche acostumbrándose a los sonidos de ese nuevo lugar. El crujido de la casa al enfriarse, el aullido lejano de los coyotes, la suave respiración del niño en la habitación contigua. Ahora escuchaba a Michael moviéndose por la cocina, el ruido de las sartenes anunciando la preparación del desayuno. Permaneció quieta, sin saber qué se esperaba de ella en ese lugar. Sus anteriores dueños habían dejado sus expectativas brutalmente claras, pero el comportamiento tranquilo de este hombre no le dio esa orientación. La puerta se abrió levemente y el pequeño rostro de Emma apareció en el hueco.
Una sonrisa tímida se dibujó al ver que la mujer estaba despierta. Papá está preparando el desayuno, dijo, y luego añadió, soy Emma. Esperó como si esperara una respuesta, pero al no llegar, simplemente abrió la puerta a modo de invitación. La mujer se levantó lentamente, con el cuerpo dolorido por meses de duro trabajo y malos tratos, y siguió a la niña hasta la cocina, donde Michael estaba de pie junto a los fogones, de espaldas a ellos. Al girarse, un destello de sorpresa cruzó su rostro, rápidamente disimulado por un gesto de saludo. «Hay café», dijo, señalando una cafetera sobre la mesa. «Y huevos». Puso 3 platos y repartió la comida en cada uno, incluyendo el de ella, y luego se sentó frente a ella. La normalidad de la escena, sentada a la mesa, con la comida servida en un plato en lugar de rasparla de una lata, le resultaba ahora extraña, un ritual medio olvidado de otra vida. Comieron en silencio, interrumpidos solo por los ocasionales comentarios de Emma sobre las gallinas o el perro Chester. Cuando Michael habló, se dirigió a su hija, con una voz tan suave que le provocó un doloroso retorcimiento en el pecho. Después del desayuno, se quedó de pie, incómodo, sin saber qué hacer a continuación. «Hoy trabajaré en el campo norte», dijo finalmente, dirigiéndose directamente a la mujer. «Puedes descansar o ayudar si quieres. Nadie te obligará a venir aquí». La simplicidad de esta declaración, la ausencia de órdenes o amenazas, la hizo levantar la vista y mirarlo a los ojos por primera vez. Lo que vio allí no fue exactamente amabilidad, sino ausencia de crueldad, y en su mundo eso se había convertido en suficiente distinción. Cuando él y Emma se marcharon, se quedó de pie en la cocina vacía, con los dedos recorriendo la lisa madera de la mesa, el plato limpio que había contenido su comida, la taza de la que había bebido café con azúcar de verdad, pequeños lujos que casi había olvidado que existían. Por la ventana, podía ver la granja en crisis, las cercas que necesitaban reparación, un jardín invadido por la maleza, un granero que parecía no sobrevivir otro invierno, lugares en los que sabía cómo ayudar si así lo deseaba. Se quedó allí un buen rato, sopesando el riesgo de la inversión frente a la seguridad del desapego antes de dirigirse a la puerta y salir a la intensa luz del sol. Los días seguían un patrón definido no por palabras, sino por acciones. Cada mañana, Michael salía para el campo después del desayuno. Emma se ocupaba de sus sencillas tareas y lecciones, y la mujer, aún sin nombre, aún silenciosa, observaba los ritmos del hogar. Al cuarto día, empezó a ayudar, lavando platos después de las comidas, barriendo los desgastados pisos de madera, tendiendo la ropa en el tendedero detrás de la casa. Sus movimientos eran eficientes, practicados, sugiriendo una vida antes del cautiverio que había incluido tales tareas domésticas. Michael se dio cuenta, pero no dijo nada, aceptando sus contribuciones con asentimientos que gradualmente se volvieron menos incómodos. Al sexto día, la encontró en el huerto, deshervando metódicamente entre las hileras de maíz y frijoles que se resistían. La sequía que había azotado la región durante meses había dejado la tierra agrietada y las plantas marchitas a pesar de sus mejores esfuerzos. Trabajaba descalza, con los dedos de los pies hundiéndose en la tierra como buscando una humedad más profunda, sus manos moviéndose con una seguridad que a él le faltaba cuando se trataba de cultivar. La observó durante varios minutos antes de hablar. «Ya sabes, jardines», dijo, sin esperar realmente una respuesta. Ella hizo una pausa, lo miró con esos ojos oscuros y evaluadores, y luego asintió deliberadamente antes de volver a su trabajo. Eso al anochecer, mientras las sombras se alargaban en el patio, Michael regresó de reparar cercas y encontró a Emma sentada en los escalones del porche, concentrada mientras la mujer le mostraba cómo tejer hierbas altas en una pequeña cesta apretada. Ninguna de las dos habló, pero el rostro de Emma brillaba con la especial alegría de aprender una nueva habilidad. Las manos de la mujer se movían con sordera, deteniéndose ocasionalmente para guiar los dedos más pequeños de Emma. Su habitual cautela se suavizaba con la atención entusiasta de la niña. Al observarlas, Michael sintió un cambio en su interior,
un aflojamiento del nudo que se había formado con la muerte de Sarah, una vacilante aceptación de que tal vez este extraño arreglo podría beneficiar a Emma de maneras que no había previsto. Más tarde, después de que Emma se acostara, encontró una pequeña bolsa de hierbas secas en la mesa de la cocina, claramente dejada para que él la encontrara. Junto a ella estaba uno de los viejos cuadernos de Sarah, abierto por una página donde alguien había dibujado toscamente imágenes, plantas, una taza y lo que parecía vapor ascendiendo. Contempló los dibujos, comprendiendo poco a poco. Té. Ella le estaba enseñando a preparar té. De las hierbas, quizás para la tos de Emma, que había empeorado con el aire seco del verano. La comprensión de que ella había estado escuchando, observando, preocupándose lo suficiente como para ofrecerle este remedio lo golpeó con una fuerza inesperada. Preparó el té como indicaban los dibujos, aspirando el aroma desconocido pero agradable, y lo llevó a la habitación de Emma. Su hija lo aceptó sin rechistar, confiando en él como siempre, y lo bebió antes de recostarse contra las almohadas. Por la mañana, su tos había remitido por primera vez en semanas. 2 semanas se convirtieron en un mes. Emma la llamó Rain por una breve llovizna vespertina que trajo un alivio temporal a la tierra reseca. El nombre parecía encajar con su silenciosa presencia, y aunque nunca lo reconoció directamente, comenzó a girar la cabeza cuando Emma la llamó, una aceptación tácita de su nueva identidad. Michael se encontró observando a Rain con más frecuencia, la elegante eficiencia de sus movimientos, la forma cuidadosa en que manejaba las herramientas y las plantas, los sutiles cambios en su expresión que él estaba aprendiendo a interpretar. Ella seguía sin hablar, pero su silencio ya no se sentía como una barrera, sino como un idioma diferente. Uno se comunicaba con acciones más que con palabras. Bajo su cuidado, el jardín empezó a florecer a pesar de la sequía. La casa se volvió más limpia y ordenada, y lo más importante, Emma sonreía más, a veces incluso reía. Sonidos que Michael temía no volver a oír jamás. La tormenta llegó sin previo aviso tras casi 2 meses de sequía. Nubes oscuras se acercaban desde el oeste, trayendo consigo viento que doblaba los tallos de maíz y relámpagos que hendían el cielo de la tarde. Michael se apresuró a asegurar objetos sueltos en el patio para llevar a los caballos al establo y cerrar las ventanas ante el inminente aguacero. Dentro, encontró a Emma y Rain ya moviéndose con determinación, recogiendo cubos y macetas para colocar bajo las goteras del techo. Cuando por fin llegó la lluvia, cayó a cántaros, golpeando el techo de hojalata y transformando el polvoriento patio en ríos de lodo en cuestión de minutos. Se quedaron juntos junto a la ventana, observando la violencia de la naturaleza con alivio y asombro a partes iguales. La tierra se moría de sed, y ahora bebía profundamente, con avidez. Emma presionó la palma de la mano contra el cristal, su aliento formando un pequeño círculo. «Lluvia», dijo simplemente, mirando a la mujer a su lado con una sonrisa inusualmente brillante, como si la tormenta y la mujer estuvieran conectadas de alguna manera, ambas dando vida a lugares que habían olvidado cómo crecer. Esa noche, la tormenta arreció, el viento encontrando cada grieta en las paredes de la vieja casa. La lluvia finalmente descubrió puntos débiles en el techo remendado. Bien pasada la medianoche, una ráfaga particularmente violenta arrancó una sección del techo sobre la habitación de Emma, derramando agua en cascada sobre su cama. Su grito asustado hizo que ambos adultos corrieran. Michael levantó a su hija de la ropa de cama empapada. Rain recogió rápidamente las mantas y se dirigió con paso decidido a la sala principal, donde la chimenea aún conservaba brasas brillantes. Juntos construyeron una cama improvisada cerca del hogar. Emma se acurrucó entre las mantas mientras Michael avivaba el fuego. El viento aullaba afuera, pero en el pequeño círculo de luz del fuego. Un clima diferente estaba cambiando. Rain estaba sentada con las piernas cruzadas en el suelo, tarareando una melodía baja que parecía calmar el hipo asustado de Emma. Michael los observó, impresionado por lo naturales que se veían juntos. Con qué facilidad su hija había aceptado a esta extraña mujer en sus vidas, mientras él aún mantenía una distancia prudente. Cuando Emma finalmente se volvió a dormir, Rain levantó la vista y vio a Michael observándola.
Sus miradas se cruzaron en un momento de preocupación compartida por la niña que los rodeaba. «Gracias», dijo simplemente. Y aunque ella no respondió con palabras, sostuvo su mirada más tiempo que nunca, un reconocimiento que se transmitía como una corriente. Más tarde, cuando la tormenta comenzó a amainar y se acercaba el amanecer, Michael se encontró contándole a Rain sobre Sarah. Las palabras fluían con más facilidad en la penumbra para alguien que no respondía con lástima ni consejos. Habló de sus planes para la granja, de la muerte de Sarah, de sus dificultades para criar a Emma solo. Rain escuchaba en silencio, sin apartar la mirada de su rostro, asintiendo ocasionalmente como si comprendiera no solo sus palabras, sino también el peso que las atormentaba. Cuando finalmente se quedó en silencio, ella extendió la mano tímidamente y la colocó sobre la de él, que descansaba sobre su rodilla. Era la primera vez que lo tocaba deliberadamente. El contacto duró solo unos segundos antes de que ella se retirara, pero dejó una sensación de calidez que se quedó mucho tiempo después de que ella se marchara para ver cómo estaba Emma. La llegada del sheriff Thomas Miller se produjo una mañana despejada, 3 semanas después de la tormenta. Los cascos de su caballo anunciaron su llegada antes de que el hombre apareciera en el límite de la propiedad. Michael se incorporó de su trabajo en el jardín, ahora floreciente, observando cómo el agente de la ley desmontaba y ataba su caballo al poste de la cerca. Miller no era un hombre cruel, pero su cargo le exigía hacer cumplir las leyes cada vez más restrictivas sobre los pueblos indígenas. Leyes en las que Michael había pensado poco hasta la llegada de Rain. «Buenos días, Reed», llamó Miller, quitándose el sombrero al acercarse. «Me han dicho que has recogido en los periódicos a una mujer comanche llamada Tayana, pequeña alce». Michael se secó las manos en los pantalones, muy consciente de la lluvia que caía cerca, su cuerpo tenso al oír lo que él supuso que debía ser su verdadero nombre. «Ayuda en la casa», respondió con cautela. «Se encarga de las plantas», dijo Emma. Miller asintió, recorriendo con la mirada el jardín mejorado, los escalones del porche, con las nuevas secciones del techo visibles desde donde estaban. «La ley dice que necesita los papeles en regla para quedarse en el territorio», dijo, aunque su tono carecía de convicción. «De lo contrario, se supone que debería estar en la Reserva del Norte». Tras ellos, la puerta se abrió y Emma salió corriendo hacia ellos con la energía espontánea de la infancia. «Sheriff Miller», llamó, deteniéndose junto a su padre. «Ha venido a ver nuestro jardín. Rain nos enseñó a mejorar el crecimiento del maíz y preparó un remedio para la tos». Miller se arrodilló a la altura de Emma. Su rostro curtido se suavizó como siempre ocurría con los niños. «¿Rain? ¿Así la llamas?» Emma asintió con entusiasmo. «Ella no habla mucho, pero me enseña cosas. Mirar». Extendió sus manos, mostrando los callos que se le habían formado debido al trabajo en el jardín, claramente orgullosa de esta evidencia de su creciente capacidad. Miller miró a Michael y algo tácito se transmitió entre los hombres. Un reconocimiento de lo que significó la presencia de la mujer para el niño sin madre. Se levantó y volvió a colocarse el sombrero. Su decisión era evidente en la postura de sus hombros. «Regresaré en un mes, Reed», dijo finalmente. «Para entonces, espero que ya hayas iniciado el papeleo correspondiente. Johnson en la oficina del condado me debe un favor». Se dio la vuelta para irse y añadió casi a regañadientes: «La familia de mi Sarah era cherokee por parte de madre. Nunca llegué a conocerlos. Sus padres no me veían con buenos ojos. A veces me pregunto si las cosas habrían sido diferentes si ella hubiera tenido a alguien que le enseñara sus costumbres». Dicho esto, montó en su caballo y se alejó, dejando a Michael parado en el patio, comprendiendo que acababa de recibir un tiempo valioso. Detrás de él, Rain no se había movido de su lugar entre el maíz, pero podía sentirla observando, esperando a ver qué seguiría a esta visita. Se giró para encontrar su mirada, tratando de transmitir a través de su expresión lo que aún no podía articular, que no la dejaría ir, que encontraría una forma de arreglar esto. Ella sostuvo su mirada fijamente, y en sus ojos él no vio ni gratitud ni alivio, sino simplemente evaluación. Ella todavía estaba decidiendo si confiar en sus intenciones. Esa tarde, Michael viajó solo a la ciudad,
dirigiéndose a la pequeña iglesia donde el reverendo Paul Davis había servido a la comunidad durante más de 20 años. El viejo ministro le dio la bienvenida al estudio desordenado, lleno de libros y papeles, escuchando sin interrupción mientras Michael explicaba su situación. Cuando terminó, Davis se reclinó en su silla crujiente, con los dedos juntos bajo la barbilla. Pequeño Alce, reflexionó. El nombre me suena familiar. Se levantó y se dirigió a un armario que había en la esquina, sacando un libro de contabilidad lleno de polvo. He mantenido registros de las familias nativas que han pasado por aquí, aquellos que han venido en busca de ayuda, de medicinas, a veces solo por una palabra amable. Sus dedos recorren listas de nombres y se detienen de repente en una página fechada 6 años antes. Aquí, Pequeño Alce. Ese sería el pequeño Alce Oso Andante, un hombre comanche que sirvió como explorador para el ejército durante los conflictos fronterizos. Tenía una esposa, un hijo y una hija llamada Tayana. Davis levantó la mirada y su expresión era grave. Toda la familia desapareció durante los reasentamientos. Los rumores decían que se resistían a que hubiera violencia. Michael se sentó pesadamente en la silla ofrecida tratando de procesar esta información para poder ser la hija de este hombre. Davis asintió lentamente. Es posible que muchos nativos fueran redistribuidos durante ese tiempo, separados de sus familias y tratados como propiedad en lugar de personas. El ejército lo llamó pacificación. Otros podrían utilizar términos más duros. Cerró el libro suavemente. Si ella es Tiana, Pequeño Alce, ha hecho un largo viaje hasta tu puerta, Michael. Uno lleno de pérdidas que solo podemos imaginar. La mirada del ministro se agudizó. ¿Qué piensa hacer ahora que el sheriff Miller se ha dado cuenta? Michael se pasó una mano por el cabello. ¿La pregunta que lo lleva de nuevo al problema inmediato? No lo sé exactamente. Consiga sus papeles de alguna manera. Encontrar una manera para que ella pueda quedarse legalmente. Davis asintió, considerando que no sería simple. La ley no favorece a su especie, especialmente a aquellos sin afiliación tribal o documentación oficial. Pero no es imposible. Sacó una hoja de papel de su escritorio. Escribiré a algunos contactos, personas que puedan ayudar. Mientras tanto, conviértela en parte de tu hogar. Cuanto más se integre a la comunidad, más difícil será que alguien la desaloje. Rain continuó en silencio durante los días siguientes, pero algo cambió tras la visita del sheriff. Empezó a unirse a ellos en las comidas sin ser invitada, sentándose junto a Emma en la mesa, aceptando el lugar que Michael le había preparado como si siempre hubiera sido suyo. Una mañana, la encontró examinando los viejos vestidos de Sarah, que aún colgaban en el armario que él no se atrevía a vaciar. Se quedó en la puerta, observándola mientras pasaba los dedos por las telas desteñidas. «Puedes quedártelos», dijo, sobresaltándola. «Si quieres, están aquí». Ella se giró hacia él con expresión indescifrable, y luego sacó con cuidado un sencillo vestido azul de la percha. La dejó sola, entonces, extrañamente conmovido por esta pequeña aceptación. Más tarde ese día, la vio colgando la ropa, ahora con el vestido de Sarah, modificado de alguna manera para ajustarse mejor a su figura más esbelta. La imagen lo dejó paralizado, no porque pareciera mal, sino porque no lo era. El vestido pertenecía a alguien vivo, alguien que pudiera darle uso en lugar de dejar que acumulara polvo como un santuario del pasado. Esa noche, mucho después de que Emma se acostara, Michael se sentó a la mesa de la cocina, con la lámpara apagada, mientras intentaba rellenar los documentos de residencia que le había enviado el reverendo Davis. Los formularios eran confusos, llenos de terminología legal y requisitos que parecían diseñados para desanimar en lugar de facilitar. Rain apareció silenciosamente en la puerta, observándolo durante varios minutos antes de acercarse a la mesa. Se sentó frente a él, con la mirada fija en su expresión de frustración. Entonces, para su completa sorpresa, tomó el lápiz que tenía en la mano, rozando los dedos de él al tomarlo. Lenta y laboriosamente, comenzó a escribir en una hoja en blanco, formando letras inexpertas pero legibles. Tai, Pequeño Alce, escribió. Y debajo, hija de oso caminante, curandero. Hizo una pausa, con el lápiz suspendido en el aire,
y añadió, familia asesinada, 5 inviernos cautiva. La simplicidad de estas declaraciones, la enormidad de la pérdida que representaban, a Michael se le hizo un nudo en la garganta. Era la primera comunicación directa que le ofrecía, el primer vistazo a la vida que le habían arrebatado. Siguió escribiendo, cada palabra requiriendo claramente un esfuerzo. Soy una buena hija y necesito a mi madre. Me quedo. Dejó el lápiz y lo miró con esos ojos oscuros que ya no parecían tan ilegibles. Michael se esforzó por encontrar una respuesta adecuada a esta declaración. Parte historia, parte propuesta. Antes de que pudiera hablar, la voz de Emma llegó desde el pasillo. Papá, tuve una pesadilla. Ambos adultos se giraron para ver a la niña allí de pie, en camisón, con el pelo recogido por la siesta. Rain se levantó primero, moviéndose hacia Emma con gracia natural, arrodillándose a su altura y abriendo los brazos en una invitación silenciosa. Sin dudarlo, Emma se abrazó. Su pequeño cuerpo se relajó mientras Rain le acariciaba el pelo. Por encima de la cabeza de la niña, los ojos de Rey se encontraron con los de Michael. Había una pregunta en ellos que aún no podía responder. Pero mientras veía a su hija encontrar consuelo en los brazos de esta mujer, sintió que algo se asentaba en su corazón, un reconocimiento de que algunas cosas rotas tal vez podrían ser reparado de maneras inesperadas. La feria del condado reunió a las comunidades circundantes en un inusual despliegue de festividad. Mesas repletas de conservas y productos horneados compitiendo por cintas, ganado siendo evaluado por su calidad, niños corriendo entre puestos con las manos pegajosas y gritos de emoción. Michael observó cómo Emma colocaba con orgullo las preparaciones Herbels de Rain en la mesa asignada. Tinturas para la tos, bálsamos para quemaduras, mezclas de té para diversas dolencias. Rain se mantuvo algo apartada, todavía incómoda entre la multitud tras años de cautiverio y los prejuicios persistentes que a veces afloraban en lugares públicos. Habían discutido si asistir o no, pero el entusiasmo de Emma y la oportunidad de establecer los remedios de Rance como comercio legítimo habían decidido la decisión. Michael se acercó a ella lo suficiente como para que sus hombros se tocaran, en un silencioso gesto de apoyo. «Tus cosas se venderán bien», dijo en voz baja. «El doctor Wilson ya preguntó si podías comprar el jarabe para la tos en grandes cantidades». Rain asintió, sus ojos escudriñando a la multitud con su habitual cansancio. Un grupo de hombres pasó cerca, y su conversación se convirtió en susurros al verla. Uno de ellos hizo un comentario. Eso provocó la risa de los demás. Michael la sintió tensarse a su lado, vio cómo sus manos se apretaban brevemente antes de relajarse con un esfuerzo deliberado. Estaba a punto de sugerir que se mudaran a otro lugar cuando apareció el sheriff Miller, saludándolos a ambos con un gesto de la cabeza. «Menudo espectáculo tiene aquí, señora Reed», dijo en voz alta, usando deliberadamente un título que no le pertenecía legalmente. Los hombres cercanos guardaron silencio, notando la cortesía del sheriff. Miller examinó las preparaciones Herbels, haciendo preguntas sobre sus usos que Rain respondió con cuidado y pocas palabras, con una voz aún tan desconocida que Michael se encontró escuchando su tono grave y melódico en lugar del contenido de sus respuestas. Mientras Miller seguía adelante, le dirigió a Michael una mirada significativa. «Oficina del condado el próximo martes», dijo en voz baja. «Traiga toda la documentación que tenga. El juez Wilson estará allí. Es imparcial en general». Más tarde, mientras recogían las cosas que les quedaban, menos de la mitad de lo que habían traído, el resto vendido por una buena suma, Miller se acercó de nuevo con un sobre en la mano. «Pensé que debería ver esto», dijo. Sin preámbulos, se lo entregó a Michael. Dentro había un aviso sobre los próximos cambios a la ley territorial, regulaciones más estrictas para los pueblos indígenas que viven fuera de los límites de las reservas, requisitos de documentación y tasas adicionales. Michael lo leyó 2 veces, enfurecido al comprender las implicaciones. «Esta es solo otra forma de obligar a la gente a entrar en las reservas», dijo, en voz baja para que Emma no lo oyera. Miller estuvo de acuerdo. Quienes tienen negocios establecidos o están casados con ciudadanos tienen mejor posición, señaló, su mirada oscilando significativamente entre Michael y Rain. «Algo que considerar».
Se alejó, dejándolos con el periódico y su desafío tácito. Esa noche, después de que Emma se durmiera, Michael encontró a Rain sentada en los escalones del porche, mirando las estrellas. Se sentó a su lado. La familiar sensación de salvia y hierba dulce que siempre la rodeaba se mezclaba con el aire fresco de la noche. Deberíamos hablar de la sugerencia de Miller, empezó, pero Rain negó con la cabeza. No por los papeles, dijo con firmeza. No por protección. Su inglés, aunque aún escaso, se había vuelto más preciso con los meses. Se giró para mirarlo de frente. La luz de la luna iluminaba la mitad de su rostro. En plata, dejando al otro en la sombra. Me compraron una vez, $1. No había amargura en su voz, solo constatación de un hecho. Una vida no se compra. Michael sintió vergüenza al recordar ese día, aunque sus intenciones habían sido diferentes a las que ella mencionaba. No, asintió. No debería. Se quedaron en silencio durante varios minutos antes de que ella volviera a hablar, con la voz más suave ahora, pero una vida se puede dar libremente. Puso su mano sobre la de él, que descansaba sobre la madera desgastada del escalón. Elijo este lugar, esta familia. La semana anterior a su comparecencia programada en la oficina del condado, el reverendo Davis llegó a la granja con una colección de papeles en la mano, cartas de apoyo, explicó, extendiéndolas sobre la mesa de la cocina del Dr. Wilson, que atestiguaban el valor medicinal de los remedios Rains de 3 granjas vecinas, confirmando su residencia y buen carácter. Del maestro de la escuela, al notar la mejora en la asistencia y participación de Emma, sacó otro documento, más antiguo, de aspecto más oficial, que registra el servicio de Walking Bear Little Elk en el ejército de los Estados Unidos. Si Tayana es, en efecto, su hija, su caso se fortalece. Michael miró fijamente los papeles reunidos, abrumado por el silencioso apoyo de la comunidad, por los esfuerzos del reverendo en su nombre. ¿Cómo lograron todo esto? Davis sonrió, con las comisuras de los ojos entrecerradas. La gente reconoce algo bueno cuando lo ve, Michael. Tu granja está prosperando de nuevo. Emma está feliz. Y quienes han probado los remedios de Rain ahora confían plenamente en ellos. Dio unos golpecitos al montón de cartas. No todos están de acuerdo con cómo están cambiando las cosas. Algunos todavía creemos en hacer lo correcto, incluso cuando la ley lo dificulta. Permaneció en la puerta, escuchando este intercambio, con una expresión cuidadosamente neutral. Pero Michael había aprendido a leer las sutiles señales de sus emociones, la ligera tensión en sus hombros, la forma en que sus dedos rozaban la tela de su falda. Tenía miedo, se dio cuenta de repente. A pesar de todo, no confiaba en que estos papeles, estas palabras de desconocidos, fueran suficientes para asegurar su lugar allí. ¿Y por qué debería? Toda su experiencia le había enseñado que las promesas se rompen fácilmente, que la seguridad era una ilusión que podía desmoronarse sin previo aviso. Más tarde, cuando Davis se fue y Emma estaba ocupada con sus lecciones, Michael encontró lluvia en el huerto, cosechando verduras tardías antes de que la primera helada las arrasara. Se arrodilló junto a ella, tomándole las manos, obligándola a detener su constante trabajo. Escúchame, dijo en voz baja y urgente. Pase lo que pase la semana que viene, tienes un lugar aquí. No dejaré que te lleven. Sus ojos se encontraron con los de él, buscando el engaño, la debilidad, la mentira que había aprendido a esperar de las promesas de los hombres blancos. No puedo luchar contra la ley, dijo simplemente. No, él estuvo de acuerdo. Pero podemos usarlo, y si eso falla, no terminó el pensamiento, pero la determinación en su voz pareció llegar a ella. Lentamente, casi imperceptiblemente, se inclinó hacia adelante hasta que su frente descansó sobre su hombro. Un gesto de tanta confianza, de tanta vulnerabilidad, que Michael se encontró conteniendo la respiración. Sus brazos se levantaron para rodearla, vacilantes al principio, luego con más seguridad cuando ella permitió el contacto. Permanecieron así durante varios momentos, el sol de otoño calentando sus espaldas y el aroma de la tierra y de las cosas en crecimiento rodeándolos. No cruzaron ninguna palabra, pero no fue necesario. En ese abrazo silencioso se reconoció algo que se había estado gestando durante meses.
Una conexión que se forma no a través de grandes declaraciones o encuentros apasionados, sino a través del trabajo compartido, la preocupación compartida por un niño, la reconstrucción compartida de vidas rotas. Cuando finalmente se separaron, los ojos de Rain tenían una nueva certeza, una decisión tomada. Cualquiera que fuera lo que viniera después, lo afrontarían juntos. La oficina del condado estaba ubicada en un severo edificio de ladrillo que dominaba la pequeña plaza de la ciudad. Michael, Rain y Emma llegaron temprano, vestidos con sus mejores ropas y con el paquete de documentos de respaldo guardado en el bolsillo del abrigo de Michael. El juez Wilson, un hombre de rostro severo y cabello gris acero, los llamó a su despacho exactamente a la hora señalada. El sheriff Miller ya estaba allí, de pie a un lado mientras la familia entraba. El procedimiento fue más formal y más confuso de lo que Michael había previsto. Los términos legales pasaban volando, las preguntas dirigidas a Rain que ella respondía con cuidadosa precisión, su voz ganando fuerza mientras hablaba de la historia de su familia, de sus habilidades con las plantas y la curación, de su lugar en la casa Reed. Emma se sentó tranquilamente a su lado, con una pequeña mano aferrada a la más grande de Rain, y ocasionalmente agregaba sus propias observaciones cuando el juez se dirigía a ella directamente. El punto de inflexión llegó cuando entró el reverendo Davis, trayendo consigo a un anciano comanche que se presentó como Joseph Whitehorse, un primo lejano de Walking Bear Little Elk. El anciano le habló directamente a Rain en el idioma que compartían, un intercambio que le hizo llorar por primera vez desde que Michael la conocía. Cuando se volvió para dirigirse al juez, su dignidad y sus palabras mesuradas tenían un peso que pareció cambiar la atmósfera de la sala. «Esta mujer es quien dice ser», afirmó con firmeza. «Le he preguntado cosas que solo la familia sabría. La hija del oso andante no debería quedarse sin hogar cuando se le ha ofrecido uno libremente». El juez Wilson escuchó, con los dedos juntos bajo la barbilla y los ojos moviéndose de un rostro a otro como si buscara un engaño. Finalmente, sacó una pila de formularios de su escritorio y firmó en cada uno de ellos con trazos deliberados. Por la presente se reconoce a Tayana Little Elk Reed como residente legal de este territorio bajo el patrocinio y protección de Michael Reed y su familia. Anunció formalmente que su estatus está condicionado a su continuo buen comportamiento y a su integración a la comunidad, condición que será revisada anualmente durante los próximos 5 años. Le entregó los papeles a Michael y añadió en voz baja: «Ocúpate de esto como es debido, Reed. No todos están de acuerdo con mi decisión de hoy». Cuando salieron del edificio y entraron en el brillante sol otoñal, Michael sintió que se le quitaba un peso de los hombros. Rain permaneció muy quieta a su lado, con los papeles oficiales apretados en sus manos y una expresión de cautelosa incredulidad. Emma tiró de su falda, con el rostro inclinado hacia arriba con la preocupación práctica de una niña. «¿Eso significa que ahora te quedarás para siempre?» Rain se arrodilló al nivel del niño, su voz suave pero segura. «Sí, pequeña, me quedo». La boda tuvo lugar el primer día de verano. No en la iglesia de la ciudad donde Michael y Sarah se habían casado, sino bajo el gran roble detrás de la casa, sus ramas ahora cargadas de hojas que filtraban la luz del sol en patrones sobre los invitados reunidos. El reverendo Davis estaba frente a ellos, con su libro de oraciones abierto, aunque la ceremonia que habían creado juntos requería poca liturgia formal. Emma fue su única asistente, prácticamente bailando de emoción con el nuevo vestido que Rain le había hecho. Una cesta de flores silvestres sostenida en sus manos. Los invitados fueron pocos pero significativos. El sheriff Miller y su esposa, la doctora Wilson, y su familia, granjeros vecinos que gradualmente habían aceptado la presencia de Rain en la comunidad, incluso una pequeña delegación de un asentamiento comanche cercano que había llegado por atenta invitación de Rain, reconectándola con personas que ella temía haber perdido para siempre. Mientras Michael esperaba que Rain saliera de la casa, reflexionó sobre el viaje que los había traído hasta allí. De aquella subasta desesperada a este momento de compromiso elegido, de rescatador reticente a hombre enamorado, de familia rota a una que se está reforjando con nuevos patrones. Cuando Rain apareció en la puerta, Michael sintió que se le cortaba la respiración. Llevaba un vestido de algodón azul intenso, de corte sencillo, pero adornado con cuentas en el cuello y los puños,
una mezcla de mundos que caracterizaba su vida juntos. Su cabello colgaba suelto sobre su espalda, decorado con pequeñas flores blancas que Emma había ayudado a recoger esa mañana. Pero fue su expresión la que la transformó. El cansancio que había sido su compañero constante ahora era reemplazado por una alegría tranquila, una certeza que parecía iluminarla desde adentro. Ella caminó hacia él con pasos firmes, sin que nadie la delatara porque ella se había entregado libre y completamente. Cuando llegó hasta él, tomó sus dos manos y las de él, hablando primero en comanche. Las palabras que había aprendido eran una bendición tradicional. Luego, en inglés, de cautivo a libre, de solo a familia, del silencio a la verdad. Michael respondió con las palabras que habían preparado juntos, promesas de respeto y colaboración, de construir algo que honrara ambas historias y al mismo tiempo creara algo completamente nuevo. Cuando el reverendo Davis los declaró marido y mujer, Emma fue la primera en vitorear, corriendo a abrazarlos a ambos en una exuberante maraña de brazos y risas. Más tarde, cuando el crepúsculo suavizaba los bordes del día y los invitados se marchaban con buenos deseos, los tres permanecieron juntos en el porche, observando las luciérnagas comenzar su danza nocturna sobre los campos. Emma se apoyó en el costado de Rain, cansada pero feliz, reacia a terminar el día perfecto yendo a la cama. «Dime otra vez qué significa tu nombre», preguntó. Una pregunta favorita ahora que había aceptado por completo la doble identidad de Rain. «Tiana», dijo Rain, acariciando el cabello de la niña. «Alguien que lleva historias, alguien que recuerda». Michael deslizó su brazo alrededor de la cintura de su esposa, sintiendo la sólida realidad de su presencia. Ya no era un fantasma de dolor ni una extraña comprada por $1, sino una mujer que había elegido construir una vida con él a pesar de todo lo que había sucedido antes. «¿Y llueve?», insistió Emma, aunque sabía la respuesta. Rain sonrió mientras miraba la tierra que se había convertido en su hogar. El jardín floreciendo bajo su cuidado. La familia creada no por la sangre, sino por la elección, las circunstancias y la esperanza obstinada. La lluvia, dijo simplemente, devuelve la vida a los lugares secos. Michael apretó su abrazo, reconociendo la verdad de esto. Como había devuelto el verdor a los lugares áridos de su corazón. Como le había enseñado a él y a Emma a crecer de nuevo después de la pérdida.